Bueno, ahora sí, vamos arrancando. Mi nombre es Pablo Aro, soy gerente comercial de Wealth Management en Max Capital y les doy a todos la bienvenida a este webinar en donde vamos a hablar de Max Capital Global en un webinar que llamamos Invertir Globalmente, Model Portfolios y Perspectivas 2026. La idea hoy es hacer una conversación bien práctica, que vayamos bajando las ideas bien lo más aterrizadas posibles para que nos sirvan para decisiones reales de inversión, de cartera. Así que esa es la idea. Déjenme que les dé un poco primero de contexto y les cuente acerca de qué es Max Capital Global, que es un lanzamiento relativamente reciente que tenemos. Es una plataforma nueva que estamos incorporando a nuestra operatoria, que básicamente nos permite acceder de forma ágil y muy simple a oportunidades de inversión internacionales. Básicamente, Max Capital Global es lo que nos permite abrir una cuenta a nuestros clientes directamente en Estados Unidos, lo que se conoce como una cuenta segregada, lo cual, una de las buenas cosas que tiene es que permite contar con la protección del seguro SIP, como dice acá en la presentación que me acompaña. Justamente es un seguro que otorga la jurisdicción americana, que lo que hace es cubrir, no por pérdidas de mercado, por supuesto, pero sí por los activos en custodia hasta $500.000. Pero bueno, concretamente esto se integra a nuestra forma de trabajo habitual, es decir, que el cliente sigue contando con un asesoramiento personalizado, que es algo que creemos que por supuesto tiene muchísimo valor, y también permite acceder a carteras administradas por profesionales. Entonces, a través de Max Capital Global podemos mantener las buenas cosas que tenemos, pero ir agregando también otras a la operatoria que nosotros ofrecemos de Max. Y en este caso también vale aclarar que todas estas inversiones que podemos realizar a través de Max Capital Global son bajo un esquema de fee de administración, es decir, que no tiene ningún tipo de costo todo lo relacionado a las transacciones. ¿Qué es lo que podemos ofrecer o qué es lo que podemos hacer desde Max Capital Global? Bueno, podemos invertir a muy corto plazo en instrumentos emitidos por el Tesoro americano, son los llamados T-bills. Esto nos permite, digamos, generar una cartera de inversión, supónganse un plazo de 6 meses, 9 meses. Podemos también armar algo parecido, pero ya con un plazo mayor a 12 meses en una cartera de bonos. Y después, para los inversores que buscan rentabilidad y gestionar su capital en el largo plazo, tenemos carteras modelo que justamente son carteras diversificadas, carteras globales, en donde hay una gestión automatizada pero alineada con los objetivos, porque estas carteras se van a ir definiendo en función de las necesidades del inversor, es decir, en función del perfil de inversor. Pero bueno, son carteras con horizontes de al menos 3 años. Y justamente estas carteras las trabajamos junto a BlackRock, que ahora les voy a comentar en un minuto. Pero bueno, acá está creo que uno de los puntos y de los aspectos centrales de la propuesta de valor que tiene Max Capital Global. También ofrecemos la posibilidad de que cada cliente realice sus propias transacciones, es decir, a través de una cuenta de trading, en donde puede operar acciones, ETF, también con el acompañamiento de Max, pero realizando ese tipo de operaciones por su propia cuenta, digamos. ¿Cómo se hace la apertura de cuenta? Es algo muy simple, se puede hacer tanto desde la web como desde la app. Para poder acceder a esta cuenta, por supuesto, hay que tener una cuenta abierta en Max Capital. Y, bueno, seguimos los pasos que están indicados aquí, pero que de cualquier manera es un proceso muy intuitivo, es un proceso guiado que va a permitir abrir esta cuenta, es decir, dar de alta la cuenta del cliente en Interactive Brokers y en simultáneo en Max Global. Los requisitos, bueno, aquí en pantalla también. Esto no es algo, digamos, que puedan realizar los residentes fiscales en Estados Unidos. Todo el resto son, bueno, los típicos requisitos para una apertura de cuenta. Así que eso para darles un poco de contexto y contarles acerca de Max Global. Antes ahora de ir a la presentación, les cuento rápidamente.
la idea es tener 2 bloques. Un bloque, conversar acerca de la construcción de portafolios, básicamente, es decir, de cómo BlackRock desarrolla carteras de inversión, cómo las piensa, cómo las ejecuta. Y en un segundo bloque, sí, conversar acerca de perspectivas de mercado, de lo que está pasando en las preocupaciones alrededor de la inteligencia artificial, valuaciones de mercado, oportunidades y qué está pasando también en mercados emergentes. Así que bueno, BlackRock, para aquellos que no conocen, seguramente sean pocos, BlackRock es una casa de inversión que administra 14 trillones. Es un número que es difícil de poner en perspectiva, ¿no? Porque si sumamos las capitalizaciones bursátiles de las principales empresas americanas, las que todos conocemos, Nvidia, Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, todas estas empresas suman alrededor de 19 trillones, ¿no? Que es una comparación que no es exacta porque estamos hablando de algo que es valuaciones de mercado y otra cosa que es activos bajo administración. Pero bueno, los activos bajo administración de BlackRock son similares en volumen a las valuaciones de estas compañías. Así que, bueno, se pueden imaginar la escala que tienen. Así que, bueno, hoy tengo el gusto de estar con Edgar Calderón, que es CFA. Él es Vice President en BlackRock, trabaja allí hace más de 8 años. Ha trabajado en distintos roles, actualmente en un rol de estratega, liderando los esfuerzos en todo lo relacionado a la gestión de los model portfolios y otras soluciones también para inversiones en Latinoamérica. Tiene más de una década de experiencia en todo lo relacionado a equities, renta fija, multiactivos y también en alternativos. Y antes de estar en BlackRock también trabajó en Asset Management y en banca privada en bancos como HSBC y Banco Francés. Así que, Edgar, bienvenido. Gracias. Hola, gracias por la introducción y pues un gusto colaborar con ustedes, con Max Capital. Bueno, encantado. Si te parece, pues, así, tú dime. Bien, si te parece, arranquemos con el primer bloque y te dejo como mi pregunta de disparador de todo lo que vamos a charlar, es cuáles son los principios más importantes que ustedes consideran para construir una cartera. Claro. No, perfecto. Y a ver, gracias a todos los que se unieron. Sé que el tiempo es muy valioso de todos, entonces agradecerles eso y vamos a tratar de hacerlo lo más interesante y útil, ¿no? Posible. Pero a ver, primero en cuestión de construcción de portafolios, cuando nosotros pensamos en la construcción, hay muchos aspectos y ahorita vamos a ahondar más, pero uno principal es qué vehículos utilizas, ¿no? Normalmente en el mundo de instrumentos diversificados existen instrumentos como los ETFs, Exchange Traded Funds, y hay una versión europea, ¿no? De UCITS, que al final, a diferencia de las versiones que hay en Estados Unidos, pues te permiten acumular tanto dividendos como cupones de la deuda. Entonces, seguro muchos están familiarizados, pero este tema de interés compuesto, pues también se da en el mundo de las inversiones. Entonces, ese es un factor que para alguien de cualquier parte de la región de Latinoamérica, inclusive clientes offshore, ¿no? Es muy útil. Clientes que buscan exposición internacional porque pues puedes componer el resultado y a la larga, pues lo que hemos visto es que esto te genera mucho mejor desempeño, ¿no? Entonces, ese es un factor relevante. Estos instrumentos son muy diversificados. Solo para que sea una idea, aunque tengamos tal vez que se vean 20, 25 o menos, incluso 10 instrumentos en una cartera, lo que realmente trae detrás son cerca de 20,000 instrumentos subyacentes, cerca de 15,000 bonos y cerca de 5,000 acciones. Todo eso se analiza con herramientas que tenemos y obviamente en función de los objetivos que ahorita más hablaremos más adelante, pues se van eligiendo ciertas exposiciones según el país, la región, qué sectores de las economías o en la deuda, qué tipos de deuda de gobierno o corporativa, ¿no? Entonces, ese es un factor. Lo otro, normalmente buscamos que tengan un tamaño adecuado. Por lo general no usamos instrumentos que valgan menos de $50 millones. Nos aseguramos que tengan suficiente tiempo, historia, es decir, sabes cómo se han comportado, qué exposición te dan, ¿no? Muchos de estos instrumentos son pasivos, es decir, replican ciertos índices y por ende tú sabes a qué exposición estás entrando y también obviamente
nos aseguramos que al momento que los clientes vayan a operar, pues sean líquidos, tengan buena experiencia y obviamente eso al final ayuda al retorno final. Pero prácticamente sería como muy breve los instrumentos, o sea, muy diversificado, y eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De los portafolios. Igual, digo, tú me dices si queremos ir ahondando más en la construcción o si hay algo adicional que quieras comentar. Si te parece, vayamos primero a estos principios que ustedes utilizan para la construcción de los portafolios modelo. Perfecto, con gusto. A ver, hay varias, lo voy a tratar de poner como un caminito, voy a tratar de ser muy breve, ¿no? Pero cuando vamos a manejar un portafolio, pues primero se diseña ese portafolio, la solución de inversión, ¿no? ¿Qué objetivos se buscan? ¿Qué va a resolver? ¿Cuál es el objetivo? ¿Ganarle algún índice de referencia? ¿Algún retorno particular? Entonces, en función de eso, se va, digamos que armando qué asignaciones debes de incluir tanto con las perspectivas que tenemos de largo plazo, es decir, qué tanto esperas que te dé de desempeño alguna acción o alguna deuda y bajo qué riesgo, ¿no? Porque hay que siempre considerar las dos cosas. Es muy bueno o se oye muy bien de pronto un porcentaje alto de retorno, pero bajo qué riesgo, ¿no? Entonces, esos dos factores son relevantes. Se busca ver el tema de tolerancia al riesgo. Y si quieres, déjame moverme aquí, creo que ya están las láminas, Sí, pero... Sí, claro, adelante. Para hacerlo un poco más visual, pero obviamente en función de estas tolerancia al riesgo, de objetivos de inversión y demás, se arma este portafolio. Luego tenemos también algunas señales propietarias, ¿no? Tenemos modelos internos que te optimizan cuál es la mejor mezcla de instrumentos o ETFs que deberías de poner con qué asignación bajo ciertos escenarios, ciertas características, ciertas restricciones, siempre cuidando un presupuesto de riesgo. Nosotros tenemos un presupuesto, así como cualquier presupuesto que se imagine, pues también hay un presupuesto de riesgo y cada decisión que tomamos va a contar contra ese presupuesto. Entonces tampoco nos podemos volver locos nosotros haciendo diestra y siniestra movimientos porque queremos cuidar la experiencia de acuerdo al perfil de riesgo, a la exposición y a lo que ustedes realmente están pues contratando, ¿no? Al final de cuentas. Hay un proceso muy disciplinado, tenemos equipos de inversión muy grandes, muy robustos, donde tenemos comités de inversión, se debaten las ideas, se lleva esas optimizaciones cuantitativas que se hacen para ver qué tanto hace sentido, si hay que ajustar algo y demás, y al final siempre hay alguien detrás dando la decisión de operar o no, o tradear esas decisiones, ¿no? Es decir, si hay no sé la traducción de human oversight, ¿no? Si hay un humano tomando la decisión Claro. final, nosotros creemos mucho en esta, pues, mezcla de no solo AI, sí usamos mucho inteligencia artificial y voy a ahondar al rato ya que hablemos de mercados, pero al final sí necesitas gente que supervise y que monitoree, ¿no? Todavía hay muchas fallas en los modelos de hoy en día, ¿no? Te hago dos consultas que supongo, Edgar, son las que las mismas preguntas se puede estar haciendo la audiencia en este momento, y es, este concepto de model portfolios es algo que está ganando mucha atracción en este momento en el mundo, pero ¿cómo lo resumirías en una palabra? ¿Qué es un model portfolio y qué activos administra BlackRock en estos portafolios modelos que tiene? Porque son estrategias que están en la calle, digamos, que están funcionando, que administran dinero real de inversores. ¿Y cuántas personas de BlackRock están abocadas a la administración de la estrategia de estos portafolios? Sí, con gusto. A ver, los portafolios, digamos que lo podemos pensar como cualquier portafolio de inversión, es una cartera con diferentes instrumentos, y lo que hacemos o lo que ha ganado pues esta relevancia es que construimos con todo el rigor, riesgos, disciplina y todos los sistemas que tenemos. De hecho, todo esto se gestiona a través de Aladdin, que es nuestro sistema pues, más potente para gestionar inversiones, riesgos, hacer escenarios de estrés, qué pasa si se repite otra pandemia, qué pasa si se repite la crisis financiera del 2008, etcétera. Entonces, se arma, digamos, vamos a ponerlo así como la receta
y nosotros este portafolio se le da a Max Capital para su implementación, ¿no? Pero digamos que como cualquier portafolio, así como gestionamos mandatos de bancos centrales, es el mismo rigor que esto, se hacen todas las consideraciones y al final nada más se entrega, digamos, que cuáles son las ponderaciones, pesos, con cierto racional de por qué estamos tomando decisiones, pero al final aquí Max Capital ejecuta, ¿no? Clarísimo. ¿Y qué volúmenes administra, si nos Cierto. puedes comentar? Con gusto. A ver, es que hay muchos portafolios de este tipo, pero solo para que sea una idea, en BlackRock el área de portafolios modelos son 269 billones de dólares, es inmenso. En la TAM, en portafolios modelo, tenemos más de 10 billones de dólares, 10 billion. Y justo en este tipo de soluciones, te diría en conjunto, deben de ser más de 4 billion dólares, ¿no? Entonces, son portafolios muy, pues, grandes. Además, el instrumento que usamos, como ya les decía, hay ciertas reglas a nivel instrumento. Independientemente que haya 1 millón o 1 billón, al final es muy líquido, ¿no? Y eso te da una buena experiencia y puedes acceder en cualquier momento, comprar, vender, y eso facilita. A nivel personal, o sea, hay por lo menos cerca de 4, digamos que gestores de portafolios que le llamamos portfolio managers o PMs, pero ellos a su vez tienen unos equipos de gestión también, de research o investigación que aportan ideas, validan cosas y hay diferentes funciones, pero solo esta solución fácil debe haber más de 30 personas, ¿no? Entre gestores de portafolio, gestores de riesgo y muchas otras personas. Eso quitando o haciendo de lado de que ellos también a su vez colaboran, comparten ideas con otros equipos de inversión de otros portafolios a nivel global de BlackRock, tanto de deuda, de renta variable, de stock picking, de lo que ustedes imaginen. Usamos y tratamos de usar pues esa escala que decías y alcance de BlackRock, o sea, manejar más allá del número, los 400 trillion, es pues también la confianza que ponen los inversionistas, ¿no? Y eso pues también nos ayuda porque pues tenemos, si queremos tener un view de Japón, podemos ir con los portfolio managers, con los gestores que están sentados en Japón y que están viendo y conocen el mercado. Lo mismo de cualquier región, tenemos especialistas de mercados emergentes y de muchas regiones, y eso, digamos que nutre todas las decisiones, pero sí es bastante robusto el equipo que ve estos tipos de portafolios. Bien, bueno, clarísimo, y eso creo que también ayuda a entender todo el trabajo que hay detrás de los portafolios modelos que administran. Por ahí podríamos ir directamente ya a presentar las estrategias y cómo las están armando en este momento para diferentes perfiles. Con gusto. Y a ver, Tables, antes de entrar a la estrategia, algo que no va a dejar de funcionar y de ser clave para la gestión de un portafolio global o diversificado es pues, la diversificación prácticamente. Y aquí, sin entrar al detalle, cada tipo de activo o clase, oro, Estados Unidos, emergentes, deuda, efectivo, cash, y etcétera, es un color, pero lo que podemos observar y podemos agregarle el del 2025 es que no se repite siempre lo mismo. Sí puedes ver algunas estrategias o clases de activo que porque tienen más riesgo, pues sueles verlas en ciertas partes, pero así como están hasta arriba, pueden estar hasta abajo, como ve Estados Unidos, y por eso se vuelve relevante pues una gestión disciplinada y que tenga pues fundamentos de por qué estas empresas, por qué esta región, ¿no? No simplemente porque nos gusta, porque se oye bonito oro, pero qué hay detrás de eso y eso cómo le ayuda al portafolio en su conjunto, ¿no? Entonces, nada más partiendo un poco de esto, se lanzaron estos portafolios que, déjenme, ahí está. A ver, hay una serie de perfiles de riesgo, le llamamos, desde el más conservador, poco riesgo, con pura deuda, ¿no? Puros bonos, hasta la izquierda, hasta el espectro de más riesgo, hasta la derecha, que es la renta variable o acciones, ¿no? En el medio también tienes estos portafolios pues muy conocidos, balanceados, moderados, 60-40, 60 acciones, 40% deuda. Y aquí pues obviamente entra también la función y la experiencia de Max Capital, ¿no? De que pues aunque sea una familia, por así decirlo, y si nos gusta una región, seguramente lo vamos a imprimir en los diferentes
posicionamientos, instrumentos, pero dependiendo del riesgo, pues podemos tomar un poco más o menos para cuidar que la volatilidad, que justo es el porcentaje que ven abajo, que tanto se mueve para arriba y para abajo de la media, se movería un portafolio, ¿no? Pero entonces hay una variedad, estos portafolios tienen índices de referencia, tanto para la renta variable como para la deuda, índices globales, ¿no? Entonces prácticamente buscamos ganarle al mercado de acciones global y de deuda global según la proporción que tenga el perfil, ¿no? Como les decía, todos son UCITS, usamos ETFs UCITS de acumulación, estos que les decía que son bastante utilizados. Estos portafolios en particular son muy estratégicos. Tratamos de sí rebalancear por lo menos 1 o 2 veces al año, pero cuando rebalanceamos o hacemos los cambios de cartera, tratamos obviamente de ver tanto de corto plazo como de 6 a 12 meses qué va a suceder en la economía y demás. Y eso no implica que no podamos hacer más cambios o ajustes a la cartera durante el año, ¿no? Todos los días, de hecho, monitoreamos, hay comités, se revisa, se optimiza, pero si la tesis funciona, y lo hemos visto, no necesariamente porque estés moviendo un portafolio cada semana o cada mes significa que le vas a ganar el índice, hay costos de operación, ¿no? Entonces también cuidamos ese balance de qué tanto operar, y si la tesis sigue bien, lo que hemos visto es que aunque la muevas una vez, terminas ganándole al índice de referencia si tienes estas perspectivas bien fundamentadas, ¿no? Hay un comentario ahí que esos costos de operación que mencionás tienen que ver con que cuando compramos, digamos, o vendemos un activo, hay una punta compradora y una punta vendedora, porque no es que las transacciones lleven un costo, un arancel para el cliente, sino que lo que Edgar hace referencia es que justamente hay un diferencial siempre entre compra-venta, que justamente el equipo de BlackRock está atento a ese tipo de detalles, o no tan detalles, a la hora de la toma de decisiones. Correcto, y aquí nomás para que se den una idea y tal, les voy a aprovechar y pasar a una lámina, porque esto ya lo hablamos un poco, pero déjenme, muevo a el último, este posicionamiento del año pasado, ¿no? Tenemos diferentes instrumentos o ETFs dentro de la cartera que estos a su vez te dan ciertas exposiciones, ¿no? Pero como verán ahí, en función de estos índices y todo lo que hablamos de cómo se construye, dependiendo del portafolio, si quieren podemos ir a medias, el moderado, el 60-40, que es como el tercero de derecha a izquierda. En negritas viene el peso de la exposición, la región o país, y en color verde o rojo son las compras o ventas respecto de cambios anteriores. Y aquí nada más para que mostrarles que en la parte de deuda, que es lo de arriba, en la parte roja, usamos pues deuda o tesoros del gobierno de Estados Unidos, ¿no? De diferentes vencimientos, de bonos del tesoro o treasuries, como se le conoce comúnmente. Tenemos deuda corporativa, tanto que tiene grado de inversión, es decir, mejores calificaciones de crédito, menos probabilidad de impago y demás, así como deuda de alto rendimiento o high yield, que son empresas con menos calificación de crédito y que por ende te compensan un poco más los cupones que te pagan, ¿no? Por ese riesgo que estás tomando. También tenemos deuda de mercados emergentes, es un componente importante para la deuda, para en general deuda global, y esta, pues al final también, así como la deuda de alto rendimiento emergente suele, pues ustedes no me dejarán mentir, ¿no? Pero las tasas normalmente son más atractivas, por lo general, tratando de compensar eso respecto de tal vez países desarrollados o algo como Estados Unidos que te paga menos tasa, ¿no? Que ya un poco está en cuestión de qué tanto riesgo hay, ¿no? Porque hasta ellos les bajaron la calificación de crédito a AA y pues ya de ahí todos nos bajamos siguiendo la pauta de ellos, pero a lo que voy está muy diversificado, hay muchos tipos de exposición de deuda, y en la renta variable, que son las acciones, la parte de a medias para abajo, la amarilla, tenemos exposición hacia Estados Unidos, claramente, muchas exposiciones a pues toda la región o país en este caso, Europa, ¿no? También tenemos exposición a Europa, a Reino Unido, a Japón, suelen ser de los índices globales o benchmark, que también se le llama en inglés, pues suelen tener más peso, ¿no? Que algunos países en lo individual. Y ya después viene, pues también emergentes, que no es cosa menor, que de hecho
en el conjunto de emergentes, pues pesa casi más que Japón y Reino Unido juntos, ¿no? O Europa y UK. Entonces, claro, el peso del portafolio en mercados emergentes también es algo pues relevante, pero aquí solamente como mi mensaje son portafolios muy diversificados que tienes exposición a todo el mundo y obviamente el tener más exposición o menos respecto de nuestro índice con el que cuidamos el presupuesto de riesgo que les hablaba, pues van en función de lo que estamos viendo en el mercado y lo que analizamos, y en función de eso vamos a ver si le ponemos más, tal vez a Estados Unidos, como fue el caso el año pasado. Estuvimos más expuestos, eso nos ayudó obviamente el haber tenido más exposición, estaba el tema de AI, tecnologías, nos gustaba, y pues fue algo también pues favorable, ¿no? Y así pues puedo obviamente irme dando algunos ejemplos, pero lo que les pudiera dar de mensaje, al menos en términos de posicionamiento, es seguimos positivos en el mercado accionario, y ahorita les voy a decir por qué, ¿no? Pero nos sigue gustando Estados Unidos, nos sigue gustando la renta variable, emergentes es una región que nos gusta también, y ahorita tal vez ahondaremos un poco más. Y en la parte de deuda, pues estamos cautelosos, sí, todavía hay recortes de tasas, pero posiblemente falta para que se den, ¿no? Entonces, nos gustan ciertos tesoros de la parte media de la curva, que son los de mediano plazo, ¿no? De 7 a 10 años normalmente, o 3 a 7 años, de hecho, son como la parte que le llamamos la parte fina, donde tienes un buen retorno o yield, ¿no? Rendimiento al vencimiento, compensado por la volatilidad que se da por la duración, ¿no? Que es qué tanto se mueve el desempeño por cada movimiento de tasas hacia arriba o hacia abajo. Pero eso nada más como para decirles, hay convicción, hay una expectativa favorable, y por ende es muy probable que en siguientes cambios que hagamos a este portafolio vayamos a seguir también favoreciendo la renta variable sobre la deuda, Estados Unidos, pero también ya otras regiones, ¿no? Porque hemos visto esta ampliación hacia el resto de regiones, no solo Estados Unidos. Voy a pausar ahí antes de hablar de desempeño o retorno, ¿no? Bueno, si te parece, a continuación podemos charlar un poco del retorno que han tenido estas carteras, pero antes déjame recapitular un poco. O sea, yo no tengo la cuenta todavía abierta en Max Global, ingreso a la aplicación de Max Capital, activo mi cuenta, completo un perfil de inversor que básicamente a muchos de nosotros nos va a dar que somos conservadores. Quizás la mayoría seamos moderados, pero bueno, digo, seguramente esté por ahí. Y para aquellos, digamos, en el perfil conservador moderado, vos me decís, en realidad BlackRock me dice, bueno, deberías tener entre un 20 y hasta un 40% o hasta un 60% inclusive de la cartera en renta variable. ¿Cómo justificarías esto, ¿no? Para un inversor que además vos conocés, en Latinoamérica hay un sesgo o una preferencia por la renta fija en general, ¿no? O sea, yo soy un inversor de largo plazo, pero conservador o máximo moderado. ¿Por qué debería tener entre un 20 y hasta un 60% en acciones? Claro, a ver, son varios aspectos, ¿sí? Y a ver, es natural. Yo creo que la mayoría, lo primero que vemos son la deuda local, nuestro banco central y lo más cerca que tengamos, ¿no? Tesoros normalmente. Pues sí, tiene sus tasas atractivas y demás, pero ¿qué pasa ahí? Pues nada más tienes, como, me imagino que la frase se utiliza también ahí, pero no tener todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Sí, claramente pueden imprimir papel en algunos casos, en otros pues dependes de otras monedas, ¿no? Que están ligadas a tu moneda local, pero al final de cuentas eso también trae riesgos, ¿no? La calidad de crédito a veces que tienes en cualquier caso, ¿no? De cualquier país, pues es ligado a muchos temas también relacionados al gobierno, y eso pues pone cierto riesgo también. Por eso entra el tema de diversificación, ¿no? Obviamente hay periodos como los que vivimos con tasas extremadamente altas, ¿no? Para poder controlar el tema de inflación después del COVID, que estuvimos todos encerrados, todo el mundo gastó, pero al final eso va bajando. Hay muchos bancos centrales, aunque algunos pocos subiendo la tasa, muchos bajando y todavía no terminan, y eso
va quitando ese poder de ingreso o de cupones que te van a dar, y pues la única forma de irlo compensando normalmente es subiendo un poco el riesgo, por así decirlo, y diversificando. Es decir, ya te sales de solamente tal vez tu deuda local, efectivo, o que incluso pues la inflación sigue subiendo, y si no obtienes por lo menos algo de esa inflación, pues el dinero va perdiendo valor aunque no hagas nada, ¿no? Entonces, ahí es donde entra en juego de pues irle agregando un poco de renta variable, ¿no? Y tal vez para un inversionista, digo, y no sé, obviamente ya ahí depende de cada persona sus objetivos, pero si normalmente se estás cargado pura deuda local y demás, puedes empezar a explorar opciones como esta, que aunque haya deuda 100%, pues puede ser un escalón para diversificar hacia otro tipo de deuda fuera de tu país, ¿no? Tienes el resto de emergentes, tienes también deuda global y corporativos, las mismas empresas tecnológicas de ella y demás, pues ellas también emiten deuda para financiar sus proyectos, pero pues te pagan tasas también atractivas, ¿no? Entonces, te sirve para ir moviéndote de espectro. Tal vez moverte de pura deuda a un brinco gigante al 60 renta variable puede ser muy drástico, ¿no? Porque a menos que sepas y que aguantes los movimientos de mercado, siempre va a haber volatilidad, ¿no? Eso, y siempre lo usamos a nuestro favor, ¿no? Eso es lo que genera oportunidades. Si no hubiera volatilidad, no generaríamos rendimientos. Claro. Y aunque haya periodos difíciles, como en el 2022, y así hay muchos donde hay ajustes, hay crisis, a la larga, normalmente, y bueno, lo podemos, y al menos 100 años de historia nos lo dicen, suele haber crecimiento en los mercados, ¿no? Y sobre todo cuando te diversificas y no estás tan concentrado en algo, pues si a uno le va mal, al otro le va bien, y por eso la diversificación es buena. Pero bueno, pues a ver, con dos ideas entonces, diversificación por un lado, exacto. Y por el otro lado con esta preocupación, que además es una preocupación que comparten muchos de nuestros clientes hacia la baja en la tasa de interés. ¿Eso crees que es algo que va a ir generando oportunidades en el segmento de la renta variable? Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, pero prácticamente eso es diversificar y mejorar ese potencial de retorno si tienes objetivos de largo plazo, ¿no? Ese sería, digamos que el mensaje en esa pregunta. Perfecto. Yo creo que acá también hay un gran valor que tiene que ver con la tranquilidad que a todos nos brinda contar justamente con el equipo de BlackRock, que es quien está pensando estas estrategias para nosotros. En definitiva, creo que eso es algo que también tiene mucho valor. Claro, y a ver, si te puedo dar un ejemplo breve y puedo cerrar con un par de tal vez de datos de desempeño, pero cuando fue los aranceles el año pasado que Trump anunció y demás, pues como saben, se ajustó, el mercado cayó. El Liberation Day. Sí, todos lo recordamos. Day, que lo tengo de memoria. Que muchos inversionistas pues se asustaron, oye, ¿qué hago? ¿Me voy efectivo? ¿Qué está pasando? No, espérate, nosotros no vamos a bajar el riesgo, al contrario. ¿Por qué? Porque pues es un tema político, todavía faltaba claridad, había que ver cómo se iba a desenvolver, pero las empresas seguían dando resultados, tenían utilidades creciendo, o sea, la tesis ahí estaba, y por eso es importante un proceso disciplinado. Si no lo tuviéramos, pues decidiéramos, oye, pues se ve feo, quién sabe, y mejor bajamos el riesgo. Pero gracias a eso, ¿qué pasó? Que pues unos días después rebotó 9, casi 10%. Si tuviera sido efectivo o a cash, otras versiones, pues ya no hubieras recuperado en muchos meses seguramente ese potencial por no seguir tu estrategia de inversión. Y ahí la disciplina, lo que tú dices, es importante, y por eso tener a alguien como ustedes y nosotros de apoyo en el camino para pues cuidar el patrimonio, ¿no? O sea, la inversión no es como para hacerse rico de la noche a la mañana, eso no funciona así, es para cuidar y crecer según el perfil que tienes, pues el patrimonio a largo plazo, ¿no? Y ya nada más por último, solo para que se den una idea, pero un portafolio como el moderado, ese 60-40, que fue como algo del espectro alto de los diversificados, ¿no? Balanceados. Pagaba el año pasado cerca de casi 16% en dólares, que es un retorno bastante atractivo, de doble dígito. Venció al índice de referencia, es decir, pagó más arriba que el índice con el que nos medimos. Lo mismo sucedió en deuda, inclusive en esas más conservadoras que tú decías, cerca de 8% en dólares, que es muy alto, y también por encima de los índices. O sea, en general,
se está compensando el riesgo que se está tomando con ese rendimiento por encima de los índices, ¿no? Entonces, estrategias de largo plazo en los 7 años que hemos gestionado esto, la verdad es que, y ese te lo dije en el año pasado, que fue un tercer año muy bueno consecutivo, pero incluso desde que lanzamos en promedio un 60-40 te paga arriba de 8%, 8.6% en dólares. O sea, son rendimientos, la verdad, de largo plazo bastante pues, atractivos para un portafolio diversificado, donde también diversificas el riesgo, ¿no? Entonces, Bien. solamente cerraría ahí que son buenas soluciones, pagan muy bien a largo plazo, sí habrá periodos que de pronto pues, se ajustan, pero pues ya lo decían nuestros colegas de Max Capital. Estos son horizontes normalmente de 3 o más años, ¿no? No son semanales el horizonte, no buscamos solo un mes ganarle, buscamos que sea consistentemente, si no este año, todos los años consecutivos, ¿no? Sí, todos sabemos que la tecnología tiene grandes cosas que nos ayuda y nos facilita un montón, pero también a veces nos juega en contra esto de que haya todo el tiempo información y que podamos ingresar a la aplicación y ver acá, digamos, día a día cuál es la evaluación de nuestro portafolio, a ver si genera también ansiedad innecesaria. Acá justamente este es un producto de inversión para desenfocarnos del día a día, pensar justamente en horizontes de largo plazo. Y ahí me parece que, como dice Edgar, tasas arriba del 8% promedio para un portafolio balanceado, moderado, son realmente muy atractivas. Además, Sí. considerando cómo este concepto de la diversificación creo que es el más importante, porque en definitiva también adentro de este retorno del 8% que tenemos, está metido todas las oportunidades de generar rentabilidad que se van dando en los mercados, que tiene que ver con periodos de volatilidad, con periodos de inflación, periodos de disrupción tecnológica. Todas estas cosas son elementos que ayudan a la generación de retornos, en definitiva, de una cartera administrada con disciplina y con un foco en el largo plazo. Creo que está súper claro, digamos, el recorrido que hicimos por la propuesta de los portafolios modelo. Es algo que claramente está ganando mucha tracción en el mundo. Todos vemos cómo cada vez se operan más ETFs, que en definitiva es lo que está detrás de este tipo de carteras. Así que bueno, si les parece ya podemos pasar a la parte de empezar a charlar un poco de perspectivas de mercado. Yo tengo varias preguntas para conversar con Edgar, que nos cuente acerca de la mirada de BlackRock, pero también los invito a que nos compartan todas las inquietudes, consultas, preguntas que quieran para que las conversemos. Sí, perfecto. Y a ver, ahí por ahí alguna pregunta en el chat, pero si quieren ahorita pasamos a las dudas. Voy a darles muy breve un recorrido de los principales narrativas, por así decirlo, temáticas que están sucediendo en los mercados, ¿no? Primero, el tema macroeconómico muy global y Estados Unidos, pues claramente es foco siempre, pesa mucho, las empresas son muy grandes, están en todos los sectores y demás. Entonces, por eso siempre Estados Unidos se ve aparte, ¿no? Y no como región. El tema económico, el PIB o GDP, ¿no? Su crecimiento económico, si bien decepcionó, entre comillas, al mercado con 1.4 en el trimestre de final o en las preliminares, al final está creciendo cerca y por encima del 2.2% al año. Era mucho más de lo que muchos creían que Estados Unidos iba a crecer el año pasado por la volatilidad de aranceles y tal vez la presión de cambios de administración. Entonces, dio un buen desempeño, por eso fue de los principales países que nos gustan en el portafolio. También, y ahorita voy a dejarlo aparte, el tema de AI, pero claramente Estados Unidos juega un rol importante el tema de inteligencia artificial. Pero a ver, económicamente bien, el tema de inflación, que es uno de los dos mandatos que tiene la Reserva Federal, su Banco Central, que es controlarla y tiene un objetivo de 2%. Es muy difícil llegar a eso, ya estamos muy cerca, entre 2,5% a 3%. Los últimos resultados estaban cerca del 2.9%, pero la inflación, la verdad es que si lo comparas con los cerca de 8 o hasta 9% que llevábamos a tener cuando se desbordó todo el tema, pues nada que ver, o sea, la magnitud, sí, es difícil llegar al 2, de hecho creemos que es medio irrealista ese objetivo que tienen, hay otras dinámicas hacia adelante, maybe
tal vez más hacia el 3%, que es donde están. Pero bueno, el mercado estima que la Fed incluso que cerrarían en 2,5 este año. Nosotros creemos que pudiera incluso estar un poco mejor, pero bueno, habrá que ver, ya que el año pasado, hace un año más o menos, pues también les costó un poco bajarla, pero es un buen nivel. Ese es el primer punto. Entonces, su primer mandato está bien. El otro, que es la parte de empleo, ¿no? El mercado laboral, es el pleno empleo, medido principalmente por la tasa de desempleo, es su segundo objetivo principal. Eso es lo principal que cuidan. La tasa está cerca del 4,3%, es ligeramente alta de lo que veíamos históricamente, pero está muy estable, ni están creando ni destruyendo. Y hay muchas cuestiones que digamos que cuestionan, ¿no? ¿Cómo va a jugar este rol también de inteligencia artificial, productividad con los trabajos, si están en riesgo, ¿no? O sea, hay muchos temas que hay muchos temores. Muchos temores, que tampoco vengo aquí con la bolita de cristal a decirles exactamente qué va a suceder, pero sí lo veo de primera mano, ese tema, y no sé, tal vez podemos ahorita brincar después al inteligencia artificial, que seguro pues, es un tema que a muchos les interesa. Pero a ver, la Reserva Federal, antes de la Reserva Federal, inflación bien, no en el objetivo, pero muy cerca, y el tema del empleo pues está controlado, ¿no? Y la Reserva Federal, que es la que toma las decisiones de subir o bajar tasas de interés según vea la economía, crecimiento, inflación y demás, pues por eso la subieron tanto, para bajar la inflación tan alta que estaba. Y ya hemos ido bajando la tasa, ahorita lo pausaron, se espera que sigan bajando la tasa, cerca de 2 recortes por lo menos, o al menos el mercado y la Fed, incluso la Fed ni siquiera estimaba 2, estima menos de 2, 1,5. Pero nosotros creemos que sí pudiera dar espacio para 2 o más recortes. ¿Eso qué implica? Bueno, eso es bueno porque a medida que tú recortas pues, la tasa de interés, se vuelve más barato el crédito para las empresas y eso impulsa normalmente los efectos que tiene, ayuda a crecer, ¿no? Es un ciclo, hay ciclos económicos, pero al final es bueno para las acciones e inclusive hasta cierto punto para la deuda, porque esa tasa de interés de referencia se usa para evaluar o calcular el valor de las empresas, de lo que se espera hacia el futuro, pero al día de hoy, ¿no? Entonces, por eso tienen una relación inversa. Si la tasa baja, normalmente ves que el valor sube de las acciones y la deuda, ¿no? Eso, digamos que en Estados Unidos, si lo vemos solo así, pues la verdad es que se ve muy estable, ¿no? Y hay una perspectiva bastante favorable, nos sigue gustando, pero hay otras regiones también fuera de Estados Unidos, ¿no? Hemos visto inclusive de ciertas empresas que crecen mucho hacia otras más maduras o estables, y hemos visto esa migración, ¿no? Donde incluso en otras partes del mercado también empresas menos grandes, de mediana capitalización, que también se han visto atractivas. Japón también es un lugar interesante. Europa estamos un poco menos negativos, sin embargo, pues ahí todavía tienes temas geopolíticos. Sí han resuelto en algunas partes de la región el tema de inflación, pero al final pues todavía es muy complejo porque tienen muchos países en bloque, entonces eso es complejo y por eso no hemos estado tan positivos, tal vez ahorita un poco más positivos que antes, pero seguimos estando menos expuestos que los índices de referencia, tenemos menos a Europa. Japón igual nos gusta, y eso digamos que a nivel regional, emergentes, que es una parte importante, nos gusta, el año pasado teníamos más exposición a emergentes, fue de hecho antes que Estados Unidos, emergentes fue de lo principal que nos estuvo ayudando en muchos portafolios, ¿no? Y eso pues también es bastante útil, ¿no? Al final hay todavía bancos centrales recortando tasas, así como empezaron muchos... Eso es algo interesante que me gustaría consultarte y pedirte tu opinión. ¿Qué fortalezas ves en los mercados emergentes? Creo que es un punto que hoy vale la pena mencionar. Mira, a ver, hay varios aspectos. Por un lado, pues simplemente hay inversionistas que quieren diversificar fuera de Estados Unidos, ¿no? No quieren estar concentrados como antes lo había, por eso hemos visto también la presión del tipo de cambio, tienen deudas importantes, déficit fiscal de cerca del 6%. O sea, hay muchos aspectos que han hecho que también se debilite la moneda de Estados Unidos contra emergentes, pero fuera de eso también
el valor de las empresas emergentes es atractivo. O sea, no es solamente, y lo vimos el año pasado, no fue solamente el precio por estos efectos de tipo de cambio, fue también porque las empresas dieron muy buenos resultados. Y la perspectiva o la proyección para este año sigue siendo pues atractiva. Y si todavía tienes algunos países emergentes con ciclos de relajación monetaria recortando tasas, pues eso también va a seguir impulsando. Todavía hay muchos que no llegan a la tasa terminal lo que estiman, ¿no? Pero bueno, por esa razón nos gusta mercados emergentes, vemos buenas valuaciones. Bien, ese es el caso, suponte, me imagino, estás pensando en Brasil, por ejemplo, que tiene las tasas súper altas, pero hay una especulación en torno a la baja de las tasas y esto está haciendo que, bueno, Brasil también sea uno de los mejores mercados globales Claro. en este momento y con mucho interés por parte de los inversores internacionales. Totalmente, y hemos visto también ahí una tendencia hacia justo este tipo de estrategias, más globales, menos local, eventualmente también quieren diversificar hacia otras partes, ¿no? Sí es muy difícil de pronto competir con tasas tan elevadas, pero pues bueno, hay que también cuidar lo mismo que hablábamos, diversificar el capital, ¿no? Pero bueno, entonces es un poquito de emergentes, a ver, el tema de geopolítica, pues es complicado, sigue, es más, todavía tenemos la guerra que se desató en 2022 de Rusia y Ucrania, hay otros temas con Irán, o sea, hay varios temas ahí que se han ido relajando un poco y por eso ya no generan tanto ruido ni siquiera en el precio del petróleo, pero siguen estando ahí, ¿no? Y mientras no estén, sigue siendo un riesgo, entonces cualquier noticia de pronto, ahorita los inversionistas se volvieron más sensibles, para arriba y a veces más para abajo. Entonces, cualquier cosa se mueve muy bruscamente, aunque no sea el valor real, pero al menos en el corto plazo, en lo que asimilan que es ruido, pues sí tiendes a mover, ¿no? Y el otro tema son los aranceles, ¿no? Obviamente le rechazaron o es inconstitucional como usó Trump estos aranceles, pero obviamente ya esperaban eso. Y obviamente tienen otros mecanismos para tratar de pues, amenazar del 10% de base, subirlo. Es más la tasa efectiva de aranceles que lo que había antes y eso obviamente tiene implicaciones globales, han recaudado algo, eso no significa que va a cambiar la perspectiva de Estados Unidos en deuda, ¿no? Sí le ayuda un poco, pero tampoco es que con eso ya cambie su posición Estados Unidos. Pero pues sí, todavía habrá que esperar ahí, es un tema de todavía hay conversaciones, renegociaciones de tratados, incluso Europa dijo, pues vamos a pausar tantito, pero con China ya medio se han ido entendiendo para el tema de semiconductores, o sea, hay varios temas ahí, pero todavía es algo relevante, por ahora no nos preocupa tanto, realmente creemos que los principales efectos pues, los vimos ya el año pasado, ¿no? Y aquí va a ser más de temas un poquito más quirúrgicos, ¿no? De con qué países más granulares, con qué sectores o con qué componentes van a ajustar estas restricciones. Y a ver, el tema, uno antes y ya cierro, pero el FX es algo relevante, o sea, sí creemos que va a estar débil el dólar, pero al final, y lo voy a ligar con la inteligencia artificial, es el principal país que está detrás de esta parte, las empresas, ¿no? Solo para que sea una idea, pero del valor del S&P 500, un tercio pues es el sector tecnológico, o sea, una tercera parte es tecnología, mucho de estas empresas, tanto en temas de infraestructura, chips, memorias, nube, todo lo que necesitas en la base para construir estos modelos, que solamente hemos visto muy poquitos, como los LLMs o ChatGPT, que seguro están familiarizados, pero hay muchas cosas todavía por ver. Y esta empresa, y a diferencia, por ejemplo, de Europa, Europa es un tercio de lo que es Estados Unidos en tecnología respecto de su tamaño. Entonces, claramente Estados Unidos juega un papel importante, por eso todavía pues ellos van a buscar cierta dominancia en el tema de AI, pero es un hecho, ya ahorita el tema no es de que si va a venir, si se va a quedar o no el AI y si eso lo estamos viendo, esto va a seguir, es simplemente cómo estas inversiones en capital que están haciendo las empresas pueden traer ciertos beneficios. Yo me metía también a cursos de Machine Learning, Data Science, Python, para entender un poco lo que está detrás, pero el potencial es, a ver, yo cada vez me sorprendo más y yo creo que de pronto estamos subestimando, no sobreestimando lo que va a traer esto, pero pues es una adaptación, esto no va a remover de un día para otro todos los empleos y, o sea, va a evolucionar y vas a requerir todavía ese
juicio humano y incorporar, y seguro van a evolucionar y salir otros negocios, pero es un hecho que sí trae eficiencias, ¿no? Y muchos de aquí estoy segurísimo que han usado más de alguna vez y seguro les ha dado un par de sorpresas, ¿no? Cosas que no harías sin esta tecnología, ¿no? Necesitarías ser un programador y ahora pues en un minuto ya puedes llegar a algo decente, ¿no? Bien, entonces me quedo con algunas ideas como para resumir: mercados emergentes, valuaciones atractivas, en líneas generales, mayor orden fiscal, por lo que decís, Edgar, y bueno, también diversificación por parte de los inversores que están tratando de escaparse de alguna forma de la debilidad del dólar y encuentran refugio en este tipo de mercados que están vinculados. Correcto. O desvinculados, mejor dicho, del dólar, vinculados a otras cosas, actividad real. Y ahí agrego también algo que escuchaba ayer, que es que, y lo voy a conectar con este tema de la inteligencia artificial que venimos charlando, y te voy a hacer una pregunta también, es que, bueno, hay dudas, hay preocupaciones con respecto a cómo la inteligencia artificial puede generar disrupciones en los mercados, y si hay algo que sabemos es que la inteligencia artificial no va a extraer petróleo de la tierra, ni va a extraer cobre, entonces eso es algo en donde no vamos a sufrir como inversores, digamos, la posibilidad de que venga una tecnología que nos reemplace nuestro negocio, ¿no? Si estamos invertidos en una tradicional empresa petrolera. Pero te voy a hacer entonces ahí la pregunta, que seguramente es la pregunta de todos, es: tecnología es un espectro muy amplio que está esencialmente dominado, por lo menos a la fecha, por Estados Unidos, pero tenemos ganadores y perdedores, pareciera ser hasta el momento. ¿Dónde ves ganadores? ¿Dónde ves perdedores? Pero de cualquier manera me imagino cuál es tu visión, digamos, en el neto, ¿no? O sea, me imagino tu visión en el neto es: hay que estar invertidos en tecnología, pero bueno, tal vez con ciertas... Con cautela también. Exactamente, con cierta cautela. Sí, no, a ver, y como dices, justo el ajuste que vimos, caídas recientes, no fueron todas las empresas, fue una parte de software, aplicaciones, porque pues Cloud de Anthropic sacó su modelo que analiza muy bien la parte financiera, ¿no? Y eso pues pone en duda de pronto, oye, pues tienes ya competencia, ¿no? Que te puede hacer esto por menos costo, pero necesitas semiconductores, chips, no cualquiera puede extraer obleas de silicio y armarse un chip. Si han visto las máquinas para hacer eso, es impresionante, o sea, no es tan sencillo. Pero no todo cayó, ¿no? O sea, las demás están bien. Sí, las expectativas de utilidades han ido bajando, pero se sigue esperando que van a pagar más que el resto de las empresas de Estados Unidos. Pero sí, claramente han ido perdiendo un poco porque pues también pues, están gastando, ¿no? Y hasta que no veas estas utilidades. En temas de riesgo, pues sí, seguramente así como en los 2000 habrá algunas que se quedan, otras que nazcan de ahí. Esto pues todavía está por ver, pero al menos los famosos hyperscaler, estas empresas como Google, Amazon, que tienen mucho flujo de efectivo, pues son las que principalmente están haciendo estas inversiones de capital. Hay para ahí New Clouds, Oracles y otras con endeudamiento que se pone más en duda, pero las principales, pues no es un problema ahorita. Hay otro riesgo. Muy fuerte. Exacto. Y pues sí nos gusta, pero incluso hemos tratado de ser más cuidadosos, pero seguimos estando un poquito más cargados a tech, ¿no? Y de riesgos, yo participé justo en un panel hace poco en la bolsa en ética y AI, ¿no? Y pues sí, hay muchos riesgos, hay marcos teóricos, la ONU de pronto están sacando... O sea, va tan rápido que pues los reguladores y todos nos vamos a tener que ir adaptando, ¿no? Y hay cosas que tienes que cuidar la información. Pero por eso salió esta red de Molbook, ¿no? De agentes de IA hablando entre ellos. Pues, bueno, cosas de ese tipo, pues, parece Jarvis de Iron Man, pero pues, son ciertas, o sea, y si no controlas, puede haber varios temas ahí de ese lado, ¿no? Pero, pues, interesante al final el sector. Bien. Bueno, creo que ahí hemos cubierto ya varios temas y una pregunta que me hacen acá en el chat, que me parece que está bueno conversarlo, y es: ¿cuál es la visión que tiene BlackRock con respecto al tema del crédito privado? Porque es un tema respecto del cual está empezando a generarse cierto sentimiento negativo por parte de algunos inversores, pero bueno, es un espectro también es un espacio muy amplio de inversión que me parece que es difícil tratarlo como un todo, pero
digo, hay una vinculación porque justamente muchas empresas de software, muchas empresas de tecnología utilizan el crédito privado para sus estrategias de crecimiento. ¿Cómo ves eso? Ahí creo que estás muteado, Edgar. Yo no te estoy Perdón, ya vi, escuchando. ya desactivé. No, a ver, el crédito privado es bastante relevante, porque, a ver, fuera de la bolsa, pues también hay empresas privadas y necesitan financiarse. No todo es público, de hecho hay más empresas privadas que públicas y eso ha ido creciendo con el paso de los años y muchas de esas pues han durado más años. Pero el crédito privado ayuda igual, es otra forma de financiamiento. Y ayuda como cualquier otro tema, sobre todo lo hemos visto y lo vamos a ver cada vez más, cómo eso lo mezclas con mercados públicos, ¿no? Estos famosos alternativos, cómo le agregas un poquito más de retorno, pero si tienes un horizonte un poquito más amplio, pero es algo que cada vez más se ha democratizado, que te pagan normalmente rendimiento cercano o tasas de doble dígito, pero que es necesario y ayuda para poder mantener un buen funcionamiento de las economías, ¿no? No todos pueden acceder ni financiarse ni acceder a los mercados públicos, ¿no? Por tamaño o por una serie de cosas, pero pues sigue siendo igual de relevante en los mercados y lo vamos a ver cada vez más. No son los inversionistas grandes, antes solo ellos pueden acceder, ahora ya hay mucho más amplitud hacia el crédito privado. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Edgar. Te dejo, no sé si querés hacer algún comentario final. De mi lado, No, bueno, a ver, verdad, dos breves. Por ahí preguntaban algo de commodities. Sí podemos operar commodities, pero en este portafolio un poco más de mayor plazo procuramos no hacer tan granulares las exposiciones, pero pues bueno, al menos en este es mucho más amplio la exposición. Pero a ver, lo que les diría es, son excelentes soluciones de inversión los portafolios modelos, están respaldados. Obviamente nosotros estamos detrás gestionando con un proceso disciplinado. Mucha gente todos los días a esto nos dedicamos, a gestionar y a buscar cuidar el patrimonio. No somos banco, no tenemos 1000 productos que combinen, o sea, nuestro objetivo es ser fiduciarios y buscar rendimiento para el cliente en función del riesgo que busca, ¿no? Entonces son muy buenas opciones, diversificadas, globales. También tenemos AI, están las magníficas 7, tenemos Nvidia, todo lo que ustedes ven en todos los titulares también está dentro, tal vez no se vea a simple vista porque está dentro de estas 5,000 acciones que les decía, pero pues si estamos más cargados a tecnología de pronto por Estados Unidos, créanme que tenemos igual también de exposiciones atractivas hacia Tesla, Nvidia, Apple, Amazon, etcétera. Entonces son buenas soluciones. Pues aquí nuestros colegas de Max Capital pueden pues asesorarlos, ¿no? Si se animan a unirse a esto. excelente, coincido con todo lo que decís, Edgar. Me parece genial que podamos ofrecer estas alternativas que permiten justamente participar de muchos negocios simultáneamente de la economía. Y con el resguardo justamente del equipo de BlackRock y el acompañamiento de Max, que está a disposición también para conversar junto a nuestros clientes acerca de todas estas soluciones y estrategias nuevas que estamos incorporando a nuestra plataforma. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se han participado. Muchísimas gracias, Edgar, por esta conversación, un gusto. Y seguramente la repetiremos en algunos meses como para seguir teniendo actualización de Con lo que está gusto. pasando en los mercados. Perfecto, gracias a ustedes y buena tarde a todos. Muchas gracias.